Ya mira, para hacer lo de las acciones, entre más ordenado tengas todo, es como más fácil. Aquí vamos a tener el total de acciones para ir viendo cómo cuadra. Entonces lo primero sería anotar que dice que son 50.000 acciones a 50.000 pesos. 50.000 acciones a 50.000 pesos. Ya. Dice que se crean acciones, entonces hay que crear acciones emitidas. ¿Y cuántas van a ser? Van a ser las acciones totales, que son las 50.000, por los 50.000. Esto en realidad es el mismo valor que te da acá el profe. Pero hay que sumar las acciones por lo que valen y te da. Y esto va contra el capital. Y esto va a ser igual a lo mismo que tienes acá. Y acá tenemos que hicimos un ingreso, tenemos 50.000 acciones emitidas, 0 suscritas y 0 suscritas y pagadas. Entonces pasamos al día 24, donde dice que se suscriben el 30% de las disponibles. Entonces tenemos que crear acciones suscritas. Dice que las acciones suscritas van a aumentar. Y tenemos acciones emitidas que van a disminuir. ¿En cuánto? Ya hay que hacer como los cálculos. Dice que tenemos 50.000 por el 30%. Y nos dice que tenemos 15.000 acciones suscritas ahora. Entonces podríamos hacer al tiro que acá suscritas ahora vamos a tener 15.000, pero acá en las emitidas tenemos que restarle estas 15.000, porque si no se lo restaran tendríamos que el total serían 65.000. Entonces se las restamos. Ahora tenemos que tenemos 35.000 emitidas y 15.000 suscritas, y acá hacemos las 15.000 suscritas por lo que vale cada acción y nos va a dar el valor de las suscritas. ¿Y en cuánto van a disminuir las emitidas? En el mismo valor. Después vamos al día 28, donde es lo mismo, se suscriben acciones. Entonces veamos las acciones suscritas, que van a ser las que van a aumentar, las acciones emitidas, que van a disminuir, y hay que calcular en cuánto. Entonces tenemos que el saldo de la acción, el saldo son los 35.000. 35.000 por 0.25. Nos da que ahora tenemos 8.750. Y hacemos lo mismo, tenemos que restárselas a las emitidas y sumárselas a las que están suscritas. Y ahí seguimos teniendo las 50.000 en total y se están divididas acá. Acá hacemos lo mismo, la cantidad de acciones por los 50.000. A mí se me hace más fácil trabajar como con las acciones, porque como los números son más chiquititos los multiplico después. En cuanto va a disminuir las emitidas, es lo mismo. Ahora vamos al día 5, dice que se pagan el 80% de las acciones suscritas el 24. Las del 24 fueron las de acá. Entonces, ahora, se pagan, entonces, las que se pagan deberían ser las suscritas y pagadas, pero como no va a entrar efectivo, van a disponible. Y van a disminuir las suscritas. Y hacemos lo mismo, calculamos, dice que son las 15.000 por el 80%, sí, 0.8. Y nos da que se pagaron 12.000 acciones. Acá en las suscritas y pagadas tendríamos que aumentar en 12.000 y tendríamos que disminuirle a las suscritas esas 12.000. Y nos siguen dando los 50.000. Y acá hacemos lo mismo, la cantidad de acciones por lo que vale cada acción. Y en cuanto van a disminuir las suscritas, en el mismo valor. Después tenemos el día 6, se suscribe el 65 de las que quedan. Van a aumentar las acciones suscritas y van a disminuir las acciones emitidas.
en cuanto, lo mismo, vemos el saldo que nos queda. Por eso es bueno ir llevando como la cuenta al tiro de la cantidad de acciones que tenemos. Nos quedan 26.250 por 65%. Ya. Ahora tenemos más suscritas y menos emitidas, entonces tenemos que hacer lo mismo, restarle acá. Le restamos a las emitidas y como tenemos más suscritas, se las sumamos a las suscritas. Y nos siguen dando las 50.000 acciones en total. Y hacemos lo mismo, la cantidad de acciones por lo que vale cada acción. Y cuánto disminuyen las emitidas es la misma cantidad. Y por último tenemos que el 27 se paga el 80% del saldo suscrito. Entonces nos va a entrar disponible y nos va a disminuir las acciones suscritas. Y hacemos lo mismo. Dice del pago suscrito. El suscrito lo tenemos acá. 28.812.5 por el 80%, 0.8. Entonces tenemos, hagamos la restar tiro. Tenemos que restársela acá a las suscritas porque ya se pagaron y agregarlas a estas que ya están pagadas. Seguimos teniendo las 50.000 acciones. Y acá hacemos la cantidad de acciones por el dinero. ¿Y en cuánto va a disminuir? En esa cantidad. Ya tendríamos lista la contabilización. Y después, como nos pide esto, determinar el saldo de las acciones emitidas disponibles. Nos vamos a las emitidas. Y podríamos hacer la cantidad de acciones que sabemos que nos quedan por el valor de la acción. Y este sería el saldo de las acciones emitidas. Si nos dicen acciones suscritas, lo mismo, la cantidad de acciones que sabemos que nos quedan suscritas por lo que vale cada acción y nos da. Y el capital real serían las que están pagadas. Sería eso por lo que vale cada acción. Y sí, es un número muy grande. Y ahí nos estaría dando entre las emitidas, suscritas y las pagadas los 2.500 millones, que son los que deberíamos tener al principio.